El silencio de la parroquia tenía peso. Ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de juicio colectivo, de miradas afiladas que atraviesan la piel como astillas de vidrio. Las bancas de madera crujían apenas bajo el peso de cuerpos inmóviles, tensos, expectantes. La luz del atardecer entraba oblicua por los ventanales altos de la parroquia de San Francisco, pintando de ámbar dorado las imágenes de santos que observaban desde las paredes encaladas. Sus rostros de yeso con expresiones que oscilaban entre la compasión y el reproche eterno. El olor a incienso flotaba denso en el aire, mezclado con algo más antiguo y penetrante, miedo ancestral, sumisión aprendida, fe ciega transmitida de generación en generación como herencia intocable. Él estaba de pie al frente, mi padre, vestido con su camisa blanca impecable y su pantalón de vestir planchado con precisión militar, sosteniendo su Biblia gastada entre las manos como si fuera un cetro de autoridad divina. Su voz resonaba firme, segura, imponente, llenando cada rincón del salón parroquial con esa cadencia que había perfeccionado durante años de sermones dominicales y reuniones de oración. Y cada palabra que pronunciaba era un clavo oxidado que atravesaba mi pecho, lento y deliberado, buscando el corazón. No dijo mi nombre. No lo necesitaba. Todos en ese salón sabían exactamente de quién hablaba, a quién se refería con cada ejemplo cuidadosamente construido, con cada parábola distorsionada para encajar en su narrativa de advertencia. Todos giraron la cabeza casi al unísono, buscándome entre las sombras de las últimas bancas, donde yo había intentado volverme invisible, fundirme con la penumbra del rincón más alejado del altar. Hoy quiero hablar de la desviación, dijo con esa solemnidad que lo caracterizaba, esa voz que había aprendido a modular para sonar como si viniera directamente del cielo. Del pecado que nace cuando los hijos se apartan del camino correcto, cuando rechazan la luz de Dios que sus padres les ofrecen con amor sacrificado y abrazan la oscuridad que el mundo les vende como libertad. El calor subía por mi cuello en oleadas ardientes, sofocantes, como si alguien hubiera prendido fuego bajo mi piel. Sentí como las miradas se clavaban en mí desde todos los ángulos, afiladas como cuchillos de carnicero, pesadas como lápidas sobre mi espalda encorvada. Mi padre continuó su discurso, usando fragmentos cuidadosamente seleccionados de mi vida como ejemplos de lo que no debía ser, distorsionando decisiones personales hasta volverlas irreconocibles. Ocultando verdades que no convenían a su narrativa, convirtiendo mi identidad en una advertencia pública para la congregación, en un espantapájaros moral que todos debían evitar. Las manos me temblaban sobre las rodillas, los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Recordé cada castigo disfrazado de oración correctiva, cada humillación privada que se repetía ahora como espectáculo público para edificación de los fieles. Recordé su voz en las madrugadas de mi adolescencia, gritando desde el pasillo que yo era una vergüenza viviente, una mancha de tinta china en el apellido familiar que habían construido con tanto esfuerzo. Un error que Dios había permitido para probar la fortaleza de su fe inquebrantable. Recordé las noches interminables encerrado en mi cuarto con llave desde afuera, rezando el rosario hasta que las rodillas me dolían con pulsaciones que se sincronizaban con los latidos de mi corazón, pidiendo perdón por ser quien era, suplicando con lágrimas que mojaban las cuentas del rosario que me cambiara, que me hiciera normal. Que arrancara de mí aquello que mi padre llamaba demonio pero que yo sabía que era simplemente mi verdad. Y ahora, frente a todos, frente a la comunidad que había sido mi mundo durante 18 años, mi padre pronunciaba la sentencia final con voz que temblaba de emoción contenida, de convicción absoluta, a veces. Incluso la sangre debe ser rechazada para salvar el alma. A veces, el amor más grande es el que corta la carne podrida antes de que infecte todo el cuerpo. El murmullo comenzó a crecer como olas que se acumulan antes de romper en la orilla. Cabezas asintiendo con gravedad solemne. Algunos cerraban los ojos en oración fervorosa, moviendo los labios en silencio. Otros me miraban con esa mezcla particular de lástima cristiana y desprecio apenas disimulado que es peor que cualquiera de los dos sentimientos por separado. Pero algo había cambiado en mí durante esa tarde calurosa de junio en Puebla. Algo que llevaba años gestándose en silencio absoluto, creciendo como raíz profunda y retorcida bajo tierra seca y agrietada, alimentándose de cada humillación, de cada palabra hiriente, de cada noche de llanto ahogado en la almohada para que nadie me escuchara desmoronarme.
Sentí miedo, sí, ese miedo visceral y antiguo que viene de años de condicionamiento, de creer que decepcionar a mi padre era decepcionar a Dios mismo. Pero también sentí algo completamente distinto, algo nuevo y poderoso, una calma extraña, profunda como un pozo sin fondo. Fría como el centro de un huracán donde el viento se detiene y todo queda suspendido en un silencio preternatural. Me puse de pie lentamente, y el crujido de la banca de madera sonó como un trueno en medio de ese silencio expectante. Todas las cabezas se volvieron hacia mí de nuevo, pero esta vez con sorpresa más que con condena. Avancé hacia el frente del salón con pasos lentos pero firmes, sintiendo el peso de cada mirada clavarse en mi espalda como alfileres. Sintiendo el calor de cada juicio silencioso que se formulaba en esas mentes acostumbradas a ver el mundo en blanco y negro, en pecado y virtud, sin matices ni complejidades. Mi padre me vio acercarme y algo fugaz pasó por sus ojos, algo rápido como el destello de un relámpago que podría haber sido alarma o reconocimiento, pero que disfrazó inmediatamente con más autoridad. Enderezando la espalda, elevando el mentón, apretando la Biblia contra su pecho como escudo. Si vamos a hablar de verdad, dije, y mi voz sonó extraña en ese espacio sagrado, demasiado real y cruda para un lugar construido sobre dogmas inamovibles y fe institucionalizada, hablemos completa. Hablemos de toda la verdad, no solo de los fragmentos que convienen a tu discurso. Saqué la carpeta manila que había traído escondida bajo el brazo, una carpeta vieja y manchada por el tiempo, con las esquinas dobladas y el color desvanecido por años de estar guardada en el fondo de un cajón. Una carpeta llena de documentos que había tardado meses en reunir, juntando pieza por pieza como si fuera un rompecabezas macabro. Siguiendo pistas que había encontrado por accidente durante mi adolescencia y que solo ahora cobraban sentido completo. Cartas amarillentas escritas con tinta azul que se había desteñido hasta volverse casi gris. Registros parroquiales antiguos con sellos oficiales y firmas que atestiguaban su autenticidad. Testimonios escritos a mano en papel de cuaderno por personas que ya no vivían pero cuyas palabras sobrevivían como fantasmas del pasado. La prueba irrefutable de que la autoridad espiritual de mi padre, esa autoridad que usaba como látigo contra quienes consideraba pecadores, se había construido sobre una mentira cuidadosamente encubierta durante décadas. Una falta grave que él había cometido años atrás, antes de convertirse en el pilar moral de esta comunidad poblana, antes de erigirse como juez implacable de vidas ajenas. Antes de usar el nombre de Dios para justificar su crueldad. Un pecado que, de haber salido a la luz en su momento, lo habría expulsado no solo de ese púlpito improvisado desde el cual ahora me condenaba, sino de cualquier posición de liderazgo espiritual en toda la diócesis. El murmullo creció hasta convertirse en un rumor sordo, un zumbido colectivo de confusión y curiosidad. Mi padre palideció visiblemente, su rostro perdiendo color hasta adquirir un tono ceniciento que contrastaba dramáticamente con el blanco impoluto de su camisa. Intentó interrumpirme, levantando la mano con ese gesto autoritario que siempre había bastado para silenciar cualquier objeción, cualquier pregunta, cualquier desafío a su palabra. Pero ya era tarde. El río que había contenido durante tanto tiempo finalmente había roto el dique, y no había forma humana de detener la inundación. No levanté la voz. No grité ni perdí la compostura. Simplemente leí en voz clara y pausada, mostrando cada documento a la congregación reunida, explicando con la misma calma con la que se narra una historia antigua pero inevitable. Una verdad que siempre estuvo ahí esperando el momento correcto para salir a la luz. Leí fragmentos de las cartas que una mujer casada le había escrito cuando él estudiaba en el seminario de Querétaro, cartas llenas de desesperación y súplicas. Cartas que hablaban de un embarazo no deseado y de promesas rotas. Mostré el acta del seminario donde constaba su expulsión por conducta inmoral grave, un documento oficial con sellos y firmas que no podía ser refutado ni negado. Expliqué cómo había huido de Querétaro, cambiando de ciudad para escapar del escándalo, reinventándose en Puebla como laico devoto. Construyendo lentamente su reputación sobre el silencio y el olvido de quienes lo habían conocido en su vida anterior. La fe que él había usado como arma para humillarme, esa fe rígida e inflexible que no admitía dudas ni cuestionamientos, se volvió frágil como porcelana antigua en sus manos temblorosas.
frente a todos, frente a la misma congregación que lo había elevado como ejemplo de rectitud moral, su discurso perfecto se derrumbó como castillo de naipes bajo el viento de la verdad. Vi cómo su rostro pasaba del blanco ceniciento al rojo encendido de la ira impotente, luego de vuelta al blanco de la derrota absoluta. Vi cómo sus labios se movían sin encontrar palabras, como buscaba desesperadamente algún argumento, alguna justificación, alguna forma de negar lo innegable. Vi cómo sus manos apretaban la Biblia con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, como si pudiera extraer de esas páginas gastadas alguna salvación de último momento. Algún versículo que lo redimiera ante los ojos de quienes ahora lo miraban con una mezcla de shock, decepción y algo que se parecía peligrosamente a la traición. Pero no había salvación posible. No para él. No esa tarde. No después de años de hipocresía tan perfectamente ejecutada que él mismo probablemente había llegado a creer en su propia ficción. Me di la vuelta sin esperar respuesta, sin buscar venganza en sus ojos que ahora me miraban con algo que podría haber sido odio o podría haber sido reconocimiento. Sin necesitar su disculpa ni su perdón porque ambas cosas habrían llegado demasiado tarde para cambiar algo. Caminé hacia la salida del salón parroquial con la cabeza en alto por primera vez en años, sintiendo como cada paso me alejaba no solo de ese lugar sino de todo un pasado de sometimiento y miedo. Sentí que el peso que había cargado sobre los hombros durante tanto tiempo, ese peso invisible pero aplastante que me había encorvado la espalda y apagado la mirada, no era mío. Que nunca lo había sido. Que había sido una carga impuesta por alguien que usaba a Dios como excusa para su propia necesidad de control y poder. Salí de esa parroquia bajo el cielo anaranjado y púrpura del atardecer poblano, dejando atrás no a un padre en el sentido tradicional de la palabra, sino al tirano religioso que había ocupado ese rol, al verdugo emocional que se había escondido detrás de versículos bíblicos para justificar su crueldad sistemática. Esa tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de Puebla rumbo a ningún lugar en particular, sintiendo la brisa tibia de junio acariciar mi rostro todavía húmedo de lágrimas que no eran de tristeza sino de liberación, sentí algo que nunca había sentido antes con tanta claridad, la certeza de que Dios, si existía en alguna forma comprensible para la mente humana, no estaba del lado de mi Padre. Estaba del mío. Siempre lo había estado. Solo que yo había tardado demasiado tiempo en darme cuenta. Para entender verdaderamente cómo llegué a ese momento de confrontación pública en el salón parroquial, hay que volver atrás en el tiempo, hay que caminar por las calles polvorientas de mi infancia poblana. Sentir el calor sofocante de los veranos que convertían el asfalto en un espejo líquido bajo el sol implacable. Oler el pan dulce recién horneado que mi madre compraba cada domingo después de la misa de 8 en la panadería de Don Chuy, escuchar el repique metálico de las campanas de la iglesia que marcaba el ritmo de nuestros días con la precisión de un metrónomo divino. Mi padre no siempre fue el hombre de piedra y doctrina inflexible que llegué a conocer, o al menos yo era demasiado pequeño e inocente para notar las grietas en su fachada de perfección cristiana. En las fotografías antiguas que aún conservo guardadas en una caja de lata junto con otros recuerdos de una vida anterior, lo veo sonriendo con una facilidad que más tarde se volvería imposible. Cargándome en brazos frente a la fuente colonial de la plaza principal mientras mi madre permanece a su lado con su vestido floreado y su rebozo de lana sobre los hombros. El sol bañando toda la escena de una luz dorada que ahora me parece no solo lejana sino completamente imposible, como si perteneciera a otra dimensión de la realidad. Hay una fotografía en particular que siempre me obsesionó durante años, que estudié con lupa tratando de encontrar en ella alguna pista del futuro que nos esperaba. Yo tendría unos 4 años. Estoy sentado en sus hombros firmes y anchos, y él me sostiene las piernas con manos grandes y seguras mientras señala algo fuera de cuadro, probablemente una paloma o un vendedor de globos. Algo lo suficientemente interesante para capturar la atención de un niño pequeño. Ambos reímos en esa imagen congelada en el tiempo. Nuestras bocas están abiertas en carcajadas sincrónicas. Parecíamos felices. Quizás realmente lo éramos en ese instante particular, en ese segundo capturado por la cámara antes de que todo comenzara a torcerse. La casa donde crecí durante los primeros años de mi infancia era una construcción colonial típica del centro histórico de Puebla.
con paredes gruesas de cal pintadas de un amarillo claro que se desvanecía con cada temporada de lluvias hasta adquirir un tono casi beige. Con un portón de madera maciza que crujía al abrirse y un patio interior donde mi madre cultivaba geranios rojos en macetas de barro y hierbabuena aromática que crecía silvestre entre las grietas de los azulejos talavera. El olor penetrante de esa hierbabuena mezclado con el aroma dulce y especiado del café de olla que mi madre preparaba cada mañana en una olla de barro sobre la estufa de gas es uno de mis recuerdos sensoriales más vívidos. Tan poderoso que incluso ahora, años después, cuando huelo hierbabuena fresca en el mercado me transporto instantáneamente a esa cocina con sus paredes de azulejos azules y blancos y su ventana que daba al patio donde las bugambilias trepaban por las columnas. Solía despertar muy temprano con ese aroma flotando por toda la casa, junto al sonido grave y modulado de mi padre leyendo la Biblia en voz alta en la sala. Sentado en su sillón de cuero gastado bajo el retrato de la Virgen de Guadalupe que colgaba de la pared principal. Su voz era diferente entonces, más suave y menos sentenciosa, casi musical en la forma en que pronunciaba los salmos con esa cadencia particular del español mexicano. Leía los textos sagrados como si fueran poemas antiguos llenos de belleza y misterio, y a veces yo me quedaba escuchando desde mi cuarto sin atreverme a interrumpir. Sin entender completamente las palabras complejas pero sintiendo su ritmo hipnótico, su cadencia que se mezclaba con el canto matutino de los pájaros en el patio. Mi madre, Marta, me decía con frecuencia mientras me peinaba antes de ir a la escuela que yo había sido un niño deseado con una intensidad casi desesperada. Que habían rezado novenas completas por mí durante años de intentos fallidos y visitas a doctores que no encontraban explicación médica para la infertilidad. Que Dios finalmente los había bendecido con mi llegada después de 7 años de matrimonio sin hijos en los que la familia extendida ya comenzaba a murmurar y a sugerir que quizás era una señal de que algo andaba mal espiritualmente. Yo crecí sintiendo esa carga invisible pero omnipresente sobre mis hombros pequeños, ser la respuesta tangible a sus oraciones más fervientes, la prueba viviente de que Dios escuchaba a quienes persistían en la fe. El milagro que justificaba años de espera y sufrimiento silencioso. Era demasiada responsabilidad para un niño que apenas entendía el mundo, demasiada presión para alguien que solo quería jugar canicas en el patio y comer paletas de hielo de tamarindo en las tardes calurosas. Pero aprendí desde muy temprano que mi existencia tenía un propósito divino en la mente de mis padres, especialmente en la de mi padre. Y que ese propósito venía con expectativas muy específicas sobre quién debía ser y cómo debía comportarme. El cambio profundo y definitivo en la dinámica familiar comenzó cuando yo tenía apenas 8 años recién cumplidos. Un cambio tan gradual al principio que no lo noté hasta que ya estaba completamente instalado como la nueva normalidad. Mi padre fue nombrado diácono de la parroquia de San Francisco, la iglesia principal de nuestro barrio. Una construcción hermosa del siglo XVII con una fachada impresionante de cantera rosa tallada a mano y un interior deslumbrante lleno de retablos barrocos cubiertos de pan de oro que brillaban bajo la luz de las velas como si ardieran con fuego sagrado. Recuerdo con claridad cinematográfica el día de la ceremonia de ordenación. Era un domingo de octubre, el día amanecía fresco después de las lluvias nocturnas y el aire olía a tierra mojada mezclada con incienso que escapaba por las puertas abiertas de la iglesia. Él vestía un traje oscuro nuevo que mi madre había comprado especialmente para la ocasión en una tienda del centro. Y llevaba colgando del cuello una cruz de plata maciza que le había regalado el párroco como símbolo de su nuevo ministerio. Mi madre lloró de orgullo durante toda la ceremonia, secándose las lágrimas discretamente con un pañuelo bordado mientras yo, vestido con mi mejor camisa blanca y pantalón de vestir que me quedaba un poco grande, sostuve su mano libre durante las 2 horas que duró la misa solemne, sin comprender realmente el significado teológico y social de lo que estaba presenciando, pero sintiendo con esa intuición particular de los niños que algo importante y potencialmente irreversible estaba sucediendo en nuestras vidas. A partir de ese momento crucial, nuestra casa de paredes amarillas y patio lleno de plantas se convirtió gradualmente en una extensión informal de la iglesia. En un espacio que ya no nos pertenecía completamente sino que debía ser compartido con la comunidad de fieles. Había reuniones de oración los martes por la noche donde grupos de señoras con rebozos y rosarios se juntaban en nuestra sala a rezar y a tomar atole de arroz que mi madre preparaba en cantidades industriales.
Grupos de estudio bíblico los jueves donde hombres de todas las edades discutían pasajes del Antiguo Testamento mientras fumaban cigarros en el patio y bebían café negro en tazas de peltre. Visitas constantes e imprevisibles de fieles que buscaban consejo espiritual para sus problemas maritales, sus adicciones, sus hijos descarriados, sus negocios en quiebra. Todo lo cual mi padre escuchaba con paciencia de santo en su estudio improvisado, dando consejos que mezclaban teología católica con sentido común poblano. Mi padre se transformó gradualmente en una figura pública importante dentro de nuestra comunidad, alguien respetado y consultado, temido incluso por su capacidad de ver el pecado donde otros solo veían debilidad humana. Y con ese poder creciente, con esa autoridad espiritual que la gente le otorgaba voluntariamente, vino también una rigidez nueva en su carácter. Una severidad inflexible que antes no existía o que había mantenido oculta bajo la superficie. Las reglas en nuestra casa se multiplicaron exponencialmente como si alguien hubiera abierto las compuertas de un dique de restricciones morales. Ya no podíamos ver ciertos programas de televisión porque eran considerados mundanos o porque promovían valores contrarios a la doctrina cristiana. Lo cual en la práctica significaba que casi no veíamos televisión excepto durante las transmisiones papales o los documentales sobre la vida de los santos. La música que escuchábamos en el radio de la cocina debía ser exclusivamente cristiana o clásica. Nada de rock ni música popular mexicana que hablara de amor romántico o desamor porque según mi padre eso despertaba pasiones carnales inapropiadas en los jóvenes. Mis amistades fueron monitoreadas con lupa, cuestionadas sistemáticamente, algunas prohibidas terminantemente por provenir de familias que mi padre consideraba de fe débil o de moral dudosa. Lo cual generalmente significaba familias donde los padres estaban divorciados o donde los hijos mayores habían dejado de ir a misa. Los domingos, que antes eran días de descanso familiar donde a veces íbamos al parque o visitábamos a mis abuelos en su casa de los suburbios, se convirtieron en maratones religiosos agotadores. Misa de 8 de la mañana donde mi padre servía en el altar, desayuno rápido de pan dulce con chocolate caliente, catecismo para niños de 9 a 11 donde yo tenía que asistir como ejemplo para los demás. Comida familiar a las 2 donde solo se permitía hablar de temas edificantes relacionados con la fe y nunca de cosas mundanas como deportes o películas, vísperas a las 6 de la tarde. Cualquier queja sobre este ritmo exhaustivo era vista inmediatamente como rebeldía espiritual. Cualquier cuestionamiento sobre la necesidad de tanto ritual era interpretado como falta de fe o como influencia negativa del mundo secular. Mi madre, que siempre había sido una mujer cálida y cariñosa que me abrazaba con frecuencia y me contaba cuentos antes de dormir, comenzó a apagarse lentamente como una vela que se consume sin que nadie note hasta que ya es demasiado tarde. Sus sonrisas espontáneas se volvieron más cautelosas y medidas, sus abrazos se hicieron más breves y menos frecuentes. Sus conversaciones conmigo se limitaron cada vez más a instrucciones prácticas sobre tareas domésticas o preparación para la escuela. Aprendió a moverse por la casa como si fuera una sombra silenciosa y eficiente, a no contradecir nunca a mi padre en público ni en privado. A disciplinarme con miradas severas en lugar de palabras para evitar conflictos mayores que podían estallar por cualquier cosa. La vi transformarse de una mujer vivaz que cantaba rancheras mientras cocinaba a una figura sumisa y callada que hablaba en susurros y caminaba de puntillas como si temiera despertar alguna bestia dormida. Nunca hablamos de ese cambio. Nunca lo nombramos. Pero yo lo sentía en la forma en que ella evitaba mi mirada cuando mi padre me regañaba, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando servía la comida en presencia de visitas importantes. En la forma en que lloraba en silencio en la cocina mientras lavaba los platos después de la cena, pensando que nadie la veía pero yo sí la veía desde el pasillo oscuro. Yo intenté con toda mi alma infantil ser el hijo perfecto que ellos esperaban, el milagro que justificara su fe y sus sacrificios. Memoricé pasajes enteros de la Biblia, largas secciones del Evangelio según San Juan y los salmos más importantes, recitándolos en voz alta con la entonación correcta que mi padre me había enseñado. Fui consistentemente el mejor de mi clase en catecismo durante 5 años consecutivos, ganando todos los concursos de conocimiento bíblico y recibiendo estampitas de santos como premio. Serví como monaguillo durante años interminables, aprendiendo cada gesto ritual con precisión milimétrica, cada respuesta en latín con pronunciación impecable.
Cada momento de la misa con el timín perfecto que se requiere para no interrumpir el flujo de la liturgia. Ayudaba a mi madre con las tareas domésticas sin que me lo pidieran. Sacaba buenas calificaciones en la escuela. No me metía en problemas. Era, desde cualquier perspectiva externa, un niño modelo. Pero había algo profundo en mí que no encajaba con el molde diseñado por mi padre. Algo que yo mismo no podía nombrar con claridad pero que sentía crecer día a día como una grieta invisible pero inevitable en un muro aparentemente sólido e inquebrantable. En la secundaria, cuando tenía apenas 12 o 13 años, empecé a notarlo con una claridad que me aterrorizaba. Mientras mis compañeros de clase hablaban con entusiasmo adolescente sobre chicas, sobre cuál era más bonita, sobre quién les gustaba para novia, sobre los besos que habían dado o fantaseaban dar. Yo sentía una indiferencia profunda que me confundía y me hacía sentir defectuoso de alguna manera fundamental. Participaba en esas conversaciones para no quedar fuera del grupo, inventando crashes imaginarios y exagerando interacciones inexistentes, pero todo se sentía falso y actuado. Como si estuviera representando un papel en una obra de teatro sin entender realmente la emoción que se suponía debía transmitir. Cuando un chico nuevo llegó a la escuela a mitad del ciclo escolar, Diego se llamaba, con su sonrisa fácil que iluminaba su cara completa y sus ojos color miel que brillaban cuando reía. Sentí algo que me asustó profundamente hasta los huesos. No era solo admiración por un compañero popular o deseo de amistad con alguien interesante. Era algo más visceral y perturbador, algo que las enseñanzas sistemáticas de mi padre durante años habían definido claramente como abominación imperdonable, como pecado que clamaba al cielo por venganza divina. Como desviación moral que conducía directamente al infierno eterno sin posibilidad de redención. Pasé años enteros luchando brutalmente contra mí mismo, contra esa parte de mi identidad que insistía en existir a pesar de todos mis esfuerzos por suprimirla. Rezaba cada noche de rodillas junto a mi cama hasta que las rodillas me quedaban marcadas y adoloridas, pidiendo con lágrimas silenciosas que Dios me cambiara radicalmente. Que quitara de mí esos sentimientos incorrectos y abominables, que me hiciera normal como los demás chicos de mi edad. Ayunaba regularmente los miércoles y viernes, rechazando el desayuno y la comida que mi madre preparaba con amor, diciéndole que no tenía hambre cuando en realidad el estómago me rugía dolorosamente. Me flagelaba emocionalmente con culpa constante, repitiéndome mentalmente que era débil, que era pecador, que estaba fallándole a Dios y a mis padres, que merecía el infierno que me esperaba si no lograba corregirme. Evitaba meticulosamente cualquier situación que pudiera despertar lo que yo consideraba mi monstruo interior, no me quedaba solo con compañeros varones. No iba a las albercas públicas donde tendría que ver cuerpos semidesnudos, no participaba en deportes de contacto físico, no veía películas o programas donde pudiera haber personajes masculinos atractivos. Pero el monstruo, como lo llamaba en mis oraciones desesperadas, no desaparecía por más que ayunara y rezara. Solo se hacía más fuerte con el tiempo, más imposible de ignorar, más insistente en su demanda de ser reconocido como parte integral de quien yo era. A los 16 años, durante un retiro espiritual obligatorio de fin de semana en un convento antiguo de las afueras de Cholula, tuve un momento de claridad absolutamente devastador que cambió algo fundamental en mi forma de ver el mundo y mi lugar en él. Estábamos en adoración eucarística nocturna, una práctica que consistía en pasar horas en silencio contemplativo frente al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia dorada y ornamentada. Rodeados de velas parpadeantes que creaban sombras danzantes en las paredes encaladas del convento. El silencio místico interrumpido solo por oraciones susurradas ocasionales y el canto lejano de grillos en el jardín exterior. Yo miraba fijamente la hostia consagrada que brillaba blanca bajo la luz de las velas, intentando sentir la presencia divina que todos los demás parecían experimentar con tanta facilidad. Y en lugar de sentir la paz espiritual y el éxtasis místico que se suponía debía sentir según las enseñanzas de los sacerdotes que dirigían el retiro, solo experimenté una rabia negra y visceral que me subió desde el estómago como bilis amarga. Rabia contra Dios por haberme creado así, por haberme dado esta naturaleza y luego condenarme por tenerla. Rabia contra mi padre por hacerme odiarme a mí mismo con tanta intensidad que había considerado seriamente el suicidio en múltiples ocasiones. Rabia contra la Iglesia por construir una doctrina que no dejaba espacio para personas como yo.
Rabia contra mí mismo por no poder simplemente cambiar, por no poder arrancar esta parte de mí y tirarla como se tira un órgano enfermo que amenaza con contaminar todo el cuerpo. Esa noche particularmente fría de enero, en la celda diminuta y espartana del convento donde dormíamos los jóvenes del Retiro. Apenas un cuarto de 3 metros por 3 con una cama de hierro oxidado y un crucifijo clavado en la pared de cal, lloré hasta quedarme completamente sin aire en los pulmones. Hasta que la garganta me ardió como si hubiera tragado vidrios rotos. Mordí la almohada raída para ahogar los sonidos de mi llanto y no despertar a los otros chicos que dormían en las celdas adyacentes separadas solo por paredes delgadas de adobe. Sentí que me ahogaba literalmente en mi propia piel, que no había salida posible en ninguna dirección, que estaba condenado irremediablemente a una de dos opciones igualmente terribles. Una vida entera de mentira y represión que me consumiría lentamente desde adentro, o la expulsión total y definitiva de todo lo que conocía, de mi familia, de mi comunidad, de la única vida que había vivido jamás. Cuando volví a casa después del retiro, demacrado y con ojeras profundas por las noches sin dormir, mi padre notó inmediatamente algo diferente en mí durante la cena del domingo. «Te ves diferente», dijo mientras cortaba su carne con precisión quirúrgica, observándome fijamente con esos ojos oscuros que siempre parecían ver demasiado, que parecían poder leer los pecados grabados en el alma. «El retiro te hizo bien. Puedo ver claramente que el Espíritu Santo trabajó profundamente en ti». Yo asentí en silencio mecánico, sin poder sostenerle la mirada penetrante, sabiendo con certeza absoluta que lo que él interpretaba como gracia divina y renovación espiritual era en realidad el comienzo de mi desmoronamiento psicológico completo. Los meses siguientes fueron un descenso lento pero constante hacia la desesperación más oscura que había experimentado en mis 17 años de vida. Perdí peso dramáticamente, las costillas comenzaron a marcarse bajo la piel y los pantalones me quedaban sueltos en la cintura. Dejé de dormir bien, pasando noches enteras mirando el techo de mi cuarto mientras escuchaba los sonidos nocturnos de la casa, el reloj de pared marcando cada segundo como una condena, los grillos en el patio. Los pasos ocasionales de mi madre yendo al baño, el ronquido grave de mi padre desde el cuarto principal. Mis calificaciones bajaron precipitadamente de excelente alumno a estudiante apenas mediocre, lo cual generó más presión y más interrogatorios sobre qué me estaba pasando. Mi madre me preparaba mis platillos favoritos intentando que comiera, atole de maíz con canela, pan de muerto aunque no fuera temporada de Día de Muertos. Tamales oaxaqueños de mole negro que compraba especialmente en el mercado, pero yo apenas probaba bocado, masticando sin sabor y tragando con dificultad como si la comida fuera ceniza en mi boca. Ella me miraba con preocupación creciente pero no se atrevía a presionar demasiado por miedo a despertar la ira de mi padre si él consideraba que me estaba consintiendo excesivamente. Fue entonces, en mi momento de mayor vulnerabilidad y desesperación, cuando conocí al padre Martín. Un sacerdote joven de apenas 32 años recién asignado a nuestra parroquia desde algún pueblo del estado de Michoacán. Era notablemente diferente a los demás curas y diáconos que había conocido durante toda mi vida en esa comunidad católica conservadora. Hablaba con suavidad genuina pero sin la condescendencia paternalista típica del clero, con una voz que invitaba al diálogo en lugar de imponer dogmas inapelables. Escuchaba de verdad cuando alguien le hablaba, no solo esperando educadamente su turno para dar consejos preparados o recitar versículos bíblicos memorizados, sino escuchando con atención total como si cada palabra que se le decía importara profundamente. Un sábado por la tarde, después de la misa vespertina donde yo había servido mecánicamente como monaguillo, me encontró sentado completamente solo en el atrio de la iglesia. En una banca de piedra desgastada por décadas de uso, observando distraídamente cómo las palomas picoteaban migas de tortilla que alguien había dejado esparcidas sobre el piso de cantera. Se sentó a mi lado sin decir absolutamente nada durante un largo rato que se extendió varios minutos. Simplemente compartiendo el silencio del atardecer mientras el sol se ponía detrás de los edificios coloniales pintando el cielo de naranjas y rosas intensos. Finalmente, con voz extraordinariamente tranquila y desprovista de juicio, preguntó simplemente, ¿qué te pesa tanto, hijo? Y algo en la forma genuina en que lo dijo, sin expectativas preconcebidas, sin agenda oculta, sin el tono de quien ya tiene preparada la respuesta correcta antes de escuchar la pregunta.
hizo que las palabras comenzaran a salir de mi boca casi sin mi permiso consciente. No le dije todo en ese primer encuentro. No podía. Las palabras para expresar mi verdad más profunda todavía no existían en mi vocabulario, o existían pero estaban tan cargadas de vergüenza y miedo que no podía pronunciarlas en voz alta. Pero le conté sobre la presión constante e insoportable, sobre el miedo paralizante a decepcionar a mis padres y a Dios, sobre la sensación devastadora de estar viviendo una vida que no me pertenecía realmente, que había sido diseñada por otros para propósitos que no eran los míos. Le hablé de las noches sin dormir, de la pérdida de apetito, de la sensación creciente de estar atrapado en una jaula invisible pero absolutamente real. El padre Martín escuchó sin interrumpir ni una sola vez, asintiendo ocasionalmente con movimientos pequeños de cabeza que indicaban que estaba procesando cada palabra. Que no estaba simplemente esperando que yo terminara para poder comenzar su sermón correctivo. Cuando finalmente terminé de hablar, dejando escapar todo el aire de mis pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Él suspiró profundamente y dijo algo que quedó grabado en mi memoria con la permanencia de las cosas verdaderamente importantes, algo que nunca olvidaré mientras viva: Dios te hizo exactamente como eres, con todas tus particularidades y complejidades. Y Dios no comete errores. Nunca. Ni siquiera una vez en toda la historia de la creación. Esas palabras fueron como agua fresca en medio del desierto más árido, como lluvia bendita después de años de sequía espiritual. No resolvieron nada inmediatamente ni cambiaron mi situación objetiva de ninguna manera práctica, pero plantaron una semilla minúscula de esperanza en el suelo estéril de mi desesperación. Una posibilidad tentativa de que quizás, solo quizás, yo no estuviera fundamentalmente roto o corrompido. De que quizás mi naturaleza no fuera un error cósmico que necesitara ser corregido, sino simplemente parte de la diversidad infinita de la creación divina. En los meses siguientes busqué al padre Martín varias veces más, apareciendo en la sacristía después de las misas con excusas transparentes sobre ayudar a ordenar los ornamentos litúrgicos o limpiar los candelabros de bronce. Nuestras conversaciones se volvieron progresivamente más profundas y significativas. Explorando territorios teológicos y filosóficos que nunca había considerado posibles dentro del marco de la fe católica que había conocido toda mi vida. Él nunca me presionó para que confesara explícitamente lo que yo aún no podía articular ni siquiera en mi mente más privada, pero me dio libros para leer que ampliaron mi perspectiva, obras de teólogos progresistas, biografías de santos que habían desafiado la ortodoxia de su tiempo, poesía mística que hablaba de Dios en términos de amor incondicional en lugar de juicio implacable. Me habló extensamente de la compasión radical de Cristo que comía con prostitutas y recaudadores de impuestos, que tocaba a los leprosos que la sociedad consideraba inmundos, que defendía a la mujer adúltera de la turba que quería apedrearla. Me recordó constantemente que antes que juez severo e implacable, Dios es Padre amoroso que celebra cuando el Hijo pródigo regresa sin importar cuán lejos se haya alejado. Mi propio padre notó esos encuentros frecuentes con el padre Martín con desaprobación creciente que expresaba durante las cenas familiares tensas. Ese sacerdote es demasiado moderno, declaraba mientras cortaba su carne con movimientos bruscos que hacían rechinar el cuchillo contra el plato de cerámica. Demasiado blando con el pecado, demasiado condescendiente con la debilidad moral. No tiene la firmeza doctrinal que un verdadero pastor de almas necesita para guiar al rebaño. Está infectado de ideas progresistas que vienen de Europa y Estados Unidos. Las tensiones en nuestra casa de paredes amarillas aumentaron exponencialmente semana tras semana. Mi padre comenzó a cuestionarme meticulosamente sobre cada salida, exigiendo conocer con quién había estado, qué habíamos hecho, de qué habíamos hablado, como si fuera un interrogatorio policial. Monitoreaba mis amistades con paranoia creciente, prohibiendo que pasara tiempo con ciertos compañeros de escuela que él consideraba mala influencia sin dar explicaciones concretas. Revisaba mi cuarto sistemáticamente cuando yo no estaba, invadiendo mi privacidad en búsqueda de evidencia de desviación moral o espiritual. Encontró un libro de poesía mexicana que el padre Martín me había prestado, Muerte sin fin, de José Gorostiza, y lo confiscó inmediatamente diciendo con desprecio que era literatura pagana y nihilista incompatible con la fe cristiana.
Encontró un dibujo que había hecho en clase de arte, un retrato a lápiz de un compañero que me había pedido específicamente que lo dibujara para un proyecto escolar. Y lo rompió metódicamente frente a mí en pedazos pequeños sin dar ninguna explicación verbal, solo mirándome con esos ojos que comunicaban volúmenes sobre lo que sospechaba. La casa se volvió progresivamente un campo minado emocional donde cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, podía detonar una explosión impredecible. Mi madre trataba débilmente de mediar entre nosotros, de suavizar los conflictos antes de que escalaran. Pero su voz se había vuelto tan pequeña y sin autoridad que apenas se oía en medio de las tormentas que estallaban con frecuencia creciente. Una noche particularmente tensa de julio, durante una cena donde el silencio pesaba sobre la mesa como una lápida invisible. Mi padre declaró abruptamente que había tomado una decisión irrevocable sobre mi futuro sin consultarme. Yo estudiaría en el Seminario Diocesano de Puebla al terminar la preparatoria. Sería sacerdote. Era, según él explicó con esa certeza absoluta que no admitía cuestionamiento, el llamado claro e inequívoco que Dios había puesto en mi corazón desde antes de nacer. El propósito divino para el cual había sido creado como respuesta a las oraciones desesperadas de mis padres. No es una sugerencia ni una opción entre varias, aclaró mientras me miraba fijamente esperando mi asentimiento inmediato. Es el plan de Dios para tu vida, y yo como tu padre tengo la responsabilidad sagrada de asegurarme de que lo cumplas. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí como una trampa metálica cuyas mandíbulas oxidadas finalmente se cerraban después de años de acercarse milímetro a milímetro. No quiero ser sacerdote, dije, y las palabras sonaron enormes y peligrosas en el silencio opresivo de ese comedor con su mantel bordado por mi abuela y sus platos de talavera poblana heredados de generaciones anteriores. Mi padre dejó caer los cubiertos sobre el plato con un sonido metálico violento que resonó en toda la casa. El tenedor rebotó y cayó al suelo. No es cuestión de lo que quieras o dejes de querer, respondió con voz gélida que destilaba autoridad incuestionable. Es cuestión de obedecer el plan que Dios tiene diseñado para ti. Y yo, como cabeza de esta familia designada por Dios mismo, soy quien interpreta ese plan divino y quien tiene la responsabilidad de asegurarme de que se cumpla aunque tengas que ser obligado. Mi madre bajó la mirada hacia su plato intacto, sus manos temblando visiblemente sobre el regazo. Yo sentí la rabia burbujear caliente en mi pecho como lava que sube por un volcán a punto de erupcionar, pero me la tragué con esfuerzo sobrehumano, apretando los puños bajo la mesa hasta que las uñas se clavaron en las palmas. Todavía no era el momento de la confrontación definitiva. Todavía no tenía la fuerza ni los recursos necesarios para enfrentarlo completamente. Terminé la preparatoria como pude durante los siguientes meses, funcionando en piloto automático emocional, cumpliendo mecánicamente con los movimientos y las expectativas sin sentir absolutamente nada excepto un vacío creciente en el centro de mi ser. El día de mi graduación oficial, mientras mis compañeros celebraban efusivamente con sus familias en el jardín de la escuela, tomando aguas frescas de Jamaica y horchata y comiendo garnachas y quesadillas que vendían en puestos improvisados bajo carpas de lona, yo me escapé silenciosamente. Caminé sin rumbo fijo por las calles empedradas del centro histórico de Puebla hasta que oscureció completamente y las farolas coloniales se encendieron bañando todo de luz amarillenta artificial. Terminando finalmente frente a la Biblioteca Palafoxiana, esa joya arquitectónica del periodo virreinal ya cerrada a esa hora tardía. Con su fachada barroca y sus secretos literarios guardados tras gruesas puertas de madera tallada con siglos de antigüedad. Fue ahí, sentado en las escaleras anchas de piedra volcánica desgastada por incontables pasos a lo largo de los siglos, que tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. No iría al seminario bajo ninguna circunstancia. No viviría la mentira elaborada que mi padre había diseñado meticulosamente para mí sin consultarme nunca mis deseos o mi verdadera naturaleza. Costara lo que costara. Enfrentara lo que tuviera que enfrentar. Cuando llegué a casa esa noche, tarde, mucho después de la hora de cena establecida, encontré a mis padres esperándome tensos en la sala principal. Mi padre tenía la cara roja de furia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. Mi madre había estado llorando obviamente, sus ojos estaban hinchados y rojos, su pañuelo bordado estrujado entre las manos. ¿Dónde estabas?, exigió él con voz controlada pero peligrosa. Pensando,
respondí simplemente. ¿Pensando en qué exactamente? La pregunta sonaba más como acusación que como curiosidad genuina. En que no voy a ir al seminario. Pronuncié las palabras con una calma que no sentía por dentro, donde mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El silencio que siguió fue denso, peligroso, cargado de violencia potencial. Vi a mi padre levantarse lentamente de su sillón de cuero gastado, sus movimientos deliberados y amenazantes. Vi sus manos cerrarse en puños apretados mientras se acercaba. «Vas a ir a ese seminario», dijo con voz baja y terrible que apenas se elevaba sobre un susurro pero que resonaba con autoridad absoluta. «Aunque tenga que llevarte a rastras. Aunque tenga que encerrarte. Aunque tenga que romperte la voluntad pieza por pieza hasta que entiendas que no tienes elección en esto». Algo fundamental se rompió en mí en ese momento preciso. Algo que había estado sosteniéndose con alfileres y esperanza durante demasiado tiempo finalmente cedió bajo el peso acumulado de años de presión. «No», dije con voz firme que me sorprendió a mí mismo. Solo esa palabra monosilábica. Pero fue suficiente. Fue todo lo que necesitaba decir. Mi padre cruzó la sala en 3 zancadas largas y furiosas. El primer golpe me tomó completamente desprevenido, un manotazo brutal que me lanzó violentamente contra la pared encalada. Sentí el impacto reverberando en mi cráneo. El segundo golpe lo vi venir con tiempo suficiente pero no pude esquivarlo, mis reflejos aturdidos por el primero. Caí al suelo de azulejos fríos mientras mi madre gritaba histéricamente, sus gritos llenando la casa como alarmas. Él se detuvo entonces, respirando con dificultad como un toro después de embestir, mirándome en el suelo como si yo fuera algo completamente incomprensible, algo que había salido terriblemente mal en sus planes perfectos. «Sal de mi casa ahora mismo», dijo finalmente cuando recuperó el aliento. «No quiero volver a verte hasta que estés listo para cumplir tu deber como hijo obediente de Dios y como miembro de esta familia». Me levanté del suelo con dificultad, las piernas temblando, el labio sangrando profusamente, el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. Subí las escaleras hacia mi cuarto por última vez, metí ropa al azar en una mochila vieja de la escuela, tomé los pocos ahorros que tenía escondidos desde hace meses en una lata de galletas danesas en el fondo del armario. Apenas unos cientos de pesos que había guardado de regalos de cumpleaños y trabajos ocasionales. Mi madre entró silenciosamente cuando estaba a punto de salir con la mochila al hombro. Me abrazó sin decir absolutamente nada, llorando contra mi hombro empapando mi camisa con lágrimas calientes. Quise decirle tantas cosas, explicarle, consolarla, pedirle perdón por destruir la familia, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta cerrada por la emoción. Solo pude susurrar con voz quebrada: «Lo siento mucho, mamá. Lo siento tanto». Ella me besó la frente con ternura infinita, como cuando era niño pequeño, y me soltó finalmente dejándome ir. Salí a la noche húmeda de Puebla con 18 años recién cumplidos y sin saber hacia dónde dirigir mis pasos, sin plan alguno excepto alejarme de esa casa que ya no era mi hogar. Terminé tocando la puerta de Diego, mi amigo de la secundaria con quien había mantenido contacto a pesar de las prohibiciones de mi padre. Su familia me recibió sin hacer preguntas incómodas ni exigir explicaciones que yo no estaba listo para dar. Me dieron el sofá raído de la sala como cama y comida caliente preparada por su madre que me trató con la misma naturalidad con la que trataba a sus propios hijos. Diego, que ya había salido públicamente del closet con sus padres un año atrás enfrentando su propia batalla familiar, entendió intuitivamente sin que yo dijera mucho. Durante los siguientes días me dejó estar, respetando mi necesidad de procesar en silencio, lloré todo lo que no había llorado en años de represión sistemática. Lloré por la familia que acababa de perder quizás para siempre. Lloré por el niño asustado que había sido, que había intentado tan desesperadamente ser bueno y obediente y perfecto. Lloré por la versión idealizada de mí mismo que había enterrado bajo capas de miedo y vergüenza impuesta. Y cuando finalmente ya no quedaron más lágrimas en mi cuerpo deshidratado, cuando el pozo se secó completamente, comencé a respirar de una forma nueva. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a respirar aire que no estaba contaminado por el miedo constante.
Conseguí trabajo en una librería del centro histórico pocos días después, El Buscador de Luz, un local pequeño y acogedor atestado de libros hasta el techo que olía maravillosamente a papel viejo y a café recién hecho. El dueño, don Armando, era un hombre mayor de quizás 65 años con anteojos gruesos de pasta negra y manos permanentemente manchadas de tinta de imprenta que no hizo preguntas personales cuando le dije desesperadamente que necesitaba empleo urgente. Me enseñó el oficio de librero con paciencia infinita, cómo catalogar libros según diferentes sistemas, cómo tratar a los clientes con respeto pero sin servilismo, cómo reconocer ediciones valiosas entre montones de libros usados que la gente traía a vender, cómo reparar lomos dañados y páginas sueltas. La librería rápidamente se convirtió en mi refugio seguro del mundo exterior. Entre esos estantes abarrotados podía ser completamente anónimo, podía existir sin el peso aplastante de las expectativas religiosas que me habían definido durante toda mi vida anterior. Los clientes eran profesores universitarios barbudos y distraídos, estudiantes hambrientos de conocimiento, coleccionistas excéntricos que buscaban primeras ediciones raras. Gente que venía buscando desde novelas históricas de la Revolución Mexicana hasta tratados filosóficos complejos en español antiguo. Don Armando me pagaba poco, apenas lo suficiente para sobrevivir modestamente, pero me dejaba leer todo lo que quisiera durante las horas muertas cuando no había clientes. Devoré libros durante esos primeros meses de libertad como un hombre hambriento finalmente puesto frente a un banquete. Octavio Paz y su exploración de la identidad mexicana, Rosario Castellanos y su feminismo incipiente, Juan Rulfo y su México rural y fantasmal, Sor Juana Inés de la Cruz y su defensa del derecho de las mujeres al conocimiento. Descubrí mundos literarios y filosóficos que mi padre había mantenido deliberadamente ocultos de mí. Voces que me hablaban directamente de posibilidades de existencia que yo no sabía que estaban disponibles para alguien como yo. Renté un cuarto pequeño en una vecindad popular cerca del bullicioso mercado de la Victoria. Era apenas un espacio de 3 metros por 3 con una cama individual de hierro oxidado, un escritorio desvencijado que cojeaba de una pata, una lámpara con pantalla rasgada y una ventana estrecha que daba a un patio común donde las vecinas tendían la ropa mojada en cuerdas que cruzaban de un lado a otro y donde los niños del edificio jugaban fútbol con una pelota desinflada que rebotaba irregularmente sobre el piso de cemento agrietado. Pero era mío completamente. Por primera vez en toda mi vida, tenía un lugar que me pertenecía solo a mí, donde nadie monitoreaba mis movimientos ni juzgaba mis pensamientos. Aprendí a cocinar cosas sencillas en el anafre de gas compartido que estaba en el pasillo común del segundo piso, frijoles refritos con cebolla picada, huevos revueltos con chorizo oaxaqueño, quesadillas de queso Oaxaca que se derretía perfectamente. Las vecinas, mujeres de todas las edades con rebozos permanentemente sobre los hombros y mandiles floreados manchados por años de cocinar, me adoptaron informalmente como parte de su comunidad extendida. Doña Lupita de 3 puertas más allá me traía tamales de verde los sábados por la mañana cuando hacía grandes cantidades para vender. Doña Socorro que vivía en el piso de abajo me enseñó pacientemente a hacer salsa verde auténtica con tomatillos frescos del mercado, cilantro y chiles serranos. Don Chencho, el hombre mayor que ocupaba el cuarto adyacente al mío, me invitaba regularmente a escuchar música ranchera clásica de José Alfredo Jiménez y Pedro Infante en su radio viejo de transistores mientras tomábamos tequila barato de Jalisco en vasos gruesos de vidrio reciclado y hablábamos de fútbol y política sin profundizar demasiado en nada personal. Por primera vez en mi existencia experimenté comunidad auténtica sin condiciones previas ni expectativas morales. Nadie me preguntaba por qué vivía solo siendo tan joven. Nadie cuestionaba mi ausencia de familia visible o mi falta de asistencia a misa dominical. Simplemente me aceptaban como uno más entre ellos. En la librería, varios meses después de comenzar a trabajar ahí, conocí a Raúl. Era estudiante de filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un chico alto y delgado como un junco con el cabello negro largo atado en una coleta baja y una risa contagiosa que llenaba completamente el espacio reducido de la librería. Venía religiosamente cada martes por la tarde a buscar libros para sus clases de teoría política y ética contemporánea.
Y poco a poco nuestras conversaciones profesionales sobre literatura y filosofía se extendieron naturalmente a conversaciones más personales sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Me invitó a tomar café una tarde lluviosa de septiembre, a una cafetería bohemia escondida en una calle lateral del centro. Con paredes pintadas de colores brillantes cubiertos de carteles de eventos culturales y olor penetrante a canela y cardamomo. Hablamos durante horas y horas sin darnos cuenta del paso del tiempo. Él me contó extensamente sobre su familia en Oaxaca, sobre su decisión valiente de estudiar filosofía contra la voluntad férrea de su padre que quería desesperadamente que fuera abogado o médico. Algo práctico que generara dinero. Yo le conté, con voz todavía temblorosa y pausas largas e incómodas, sobre mi propia huida dramática de casa. Cuando terminé de narrar mi historia en voz alta por primera vez, Raúl extendió su mano sobre la mesa manchada de café y tomó la mía con firmeza cálida. Un gesto simple que me hizo temblar hasta los huesos. Fue muy valiente lo que hiciste, dijo mirándome directamente a los ojos con sinceridad que no admitía dudas. Nadie me había llamado valiente antes en toda mi vida. Siempre había sido el cobarde, el pecador, el desviado, el fracaso. Durante meses subsecuentes, Raúl y yo fuimos oficialmente solo amigos, aunque ambos sabíamos que había algo más profundo creciendo entre nosotros. Amigos que se veían con demasiada frecuencia para ser casual, que se buscaban con cualquier excusa débil. Que compartían libros prestados y comidas económicas en fondas populares y silencios cómodos que decían más que las palabras. Yo sabía perfectamente lo que sentía por él, pero el miedo persistía como cicatriz que no termina de sanar. El miedo profundamente arraigado de que si lo nombraba en voz alta, si lo hacía tangible y real. El castigo divino que mi padre había predicado incansablemente durante años caería finalmente sobre mí como rayo purificador. Una noche particularmente fría de diciembre, después de un día inusualmente frío para Puebla, Raúl apareció en la librería justo antes de que cerrara, con las mejillas rojas del frío exterior. «Ven conmigo», dijo sin más explicación. Lo seguí sin preguntar hacia dónde íbamos, confiando ciegamente. Caminamos en silencio cómodo hasta el zócalo principal, donde habían montado el elaborado alumbrado navideño tradicional. Miles de luces de colores brillaban intensamente en los árboles laureles y en las fachadas de los edificios coloniales que rodeaban la plaza. Las familias poblanas paseaban felices comiendo buñuelos crujientes espolvoreados con azúcar y canela y bebiendo ponche caliente aromático de los puestos ambulantes que llenaban la plaza con sus olores especiados de tejocote, guayaba, caña y tamarindo. Raúl me compró un vaso de ponche humeante. Nos sentamos en una banca de hierro forjado de la plaza, viendo pasar a la gente envuelta en bufandas y suéteres, el vapor del ponche formando nubes pequeñas y efímeras en el aire helado de la noche. Quiero decirte algo importante, comenzó Raúl sin mirarme directamente, fijando su vista en algún punto indefinido frente a nosotros, pero tengo mucho miedo de arruinar completamente lo que tenemos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte y tan rápido que pensé que literalmente se me saldría del pecho y caería sobre el pavimento. Dime lo que sea, susurré apenas audiblemente. Él finalmente giró la cabeza y me miró directamente. Sus ojos color miel brillaban con las luces navideñas multicolores reflejadas como estrellas minúsculas. Creo que me estoy enamorando de ti. Profundamente. Y si no sientes lo mismo está completamente bien, no quiero presionarte ni hacerte sentir incómodo. Pero necesitaba que lo supieras porque ya no puedo seguir guardándomelo. El mundo entero se detuvo en ese instante. En mi cabeza, la voz grabada de mi padre recitaba automáticamente pasajes bíblicos aterradores sobre la condenación eterna de los sodomitas. Pero en mi pecho, algo mucho más fuerte y más verdadero respondía. Algo que había estado esperando permiso para existir durante demasiado tiempo. Yo también me estoy enamorando de ti, confesé con voz temblorosa. Y entonces nos besamos ahí mismo en medio del zócalo iluminado de Puebla, rodeados de luces brillantes y música navideña y gente que seguía su camino sin prestarnos la menor atención. Y el cielo cristiano no se abrió para lanzar rayos purificadores. El infierno no me tragó entre llamas eternas. Solo sentí una paz profunda que no había experimentado jamás en 18 años de vida.
Los meses que siguieron a esa noche fueron genuinamente los más felices de mi existencia hasta ese momento. Raúl y yo nos volvimos completamente inseparables, dos mitades que finalmente se habían encontrado. Él me presentó a su círculo de amigos, un grupo ecléctico y maravillosamente diverso de artistas bohemios. Estudiantes idealistas y soñadores empedernidos que se reunían regularmente en cafés baratos y bares modestos del centro histórico a discutir apasionadamente de filosofía, política, arte y literatura hasta altas horas de la madrugada. Por primera vez en mi vida me sentí genuinamente parte de algo sin tener que esconder ningún aspecto de quién era realmente. Celebramos mi 19º cumpleaños en un pequeño restaurante oaxaqueño familiar cerca de la universidad. Comiendo mole negro intenso y complejo y tlayudas enormes mientras los amigos de Raúl me cantaban las mañanitas con desafío entrañable y me regalaban libros usados envueltos en papel periódico. Esa noche, caminando de regreso por las calles empedradas todavía calientes por el sol del día, Raúl me regaló un libro especial, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. En la primera página, con su caligrafía inclinada en tinta azul brillante, había escrito una dedicatoria que me hizo llorar, para que nunca olvides que no estás solo en tu búsqueda de ti mismo. Siempre estaré a tu lado en este laberinto. Pero la felicidad humana, como descubrí dolorosamente, siempre viene acompañada de su sombra inevitable. Mi madre comenzó a visitarme en secreto varios meses después de mi expulsión de casa. Aparecía sin avisar en la librería cuando sabía con certeza que mi padre estaba ocupado en la parroquia con sus responsabilidades como diácono. Traía tupperware llenos hasta el borde de comida casera que sabía que me gustaba desde niño, pollo en mole poblano con arroz blanco, frijoles refritos cremosos, tortillas hechas a mano todavía tibias. Se sentaba discretamente en un rincón apartado de la librería mientras yo atendía a los pocos clientes que entraban, y cuando finalmente quedábamos solos después de que el último cliente salía, hablábamos cuidadosamente de cosas superficiales y seguras, el clima cambiante de Puebla, las noticias nacionales que pasaban en la televisión, la salud declinante de las tías abuelas que vivían en Cholula. Nunca mencionábamos directamente a mi padre ni las razones verdaderas de mi partida forzada. Era como si hubiéramos acordado tácitamente mediante alguna telepatía maternal que esos temas eran territorio absolutamente prohibido que no debíamos pisar bajo ninguna circunstancia si queríamos mantener estos encuentros secretos. Un día particularmente nublado de marzo, casi exactamente un año después de haberme ido de casa, mi madre llegó a la librería con los ojos notablemente enrojecidos e hinchados por el llanto reciente. Tu padre está enfermo, dijo sin ningún preámbulo ni preparación emocional, dejando caer las palabras como piedras pesadas. Tiene problemas serios del corazón. Los cardiólogos del hospital le dijeron que necesita cambiar radicalmente su estilo de vida, reducir drásticamente el estrés o arriesga un infarto masivo. Algo doloroso se contrajo inmediatamente en mi pecho. Por más que había huido, por más que había construido cuidadosamente una vida completamente nueva lejos de su influencia tóxica, él seguía siendo mi padre en algún nivel biológico y emocional fundamental que no podía simplemente borrarse. ¿Quiere verme?, pregunté con voz que intentaba sonar neutral pero que traicionaba esperanza oculta. Mi madre negó lentamente con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas frescas. No. Él no sabe siquiera que estoy aquí visitándote. Pero yo sí quiero que tú lo sepas. Porque eres mi hijo y mereces saberlo sin importar lo que haya pasado entre ustedes. Se fue poco después de esa bomba emocional, dejándome solo con un nudo apretado en la garganta y preguntas imposibles de responder flotando en mi mente. Esa noche le conté absolutamente todo a Raúl mientras nos sentábamos en el pequeño patio trasero de su departamento compartido. Él me escuchó en silencio respetuoso, acariciándome el cabello con movimientos suaves y repetitivos mientras yo hablaba con voz entrecortada. ¿Quieres verlo?, preguntó finalmente cuando terminé. No lo sé con certeza, admití honestamente. Aparte de mí si quiere, la parte que todavía es ese niño pequeño que necesitaba la aprobación de su padre para sentirse completo. Pero otra parte más adulta y más sabia tiene miedo profundo de volver a ser ese niño asustado y reprimido que era cuando vivía bajo su techo. Raúl asintió con comprensión genuina. No tienes que decidir nada ahora mismo.
Solo, no te cierres completamente a la posibilidad de algún tipo de resolución. A veces el perdón verdadero no es para ellos. Es para nosotros mismos, para liberarnos del veneno que llevamos dentro. Esas palabras sabias se quedaron grabadas en mi mente, dando vueltas constantemente. Los meses continuaron pasando con su ritmo inevitable. Mi padre aparentemente se recuperó del susto cardíaco inicial, según me informaba fielmente mi madre en sus visitas cada vez más frecuentes a la librería. Había empezado a tomar una batería de medicamentos diarios, a caminar regularmente por las mañanas como ejercicio cardiovascular, a delegar algunas de sus muchas responsabilidades parroquiales en otros diáconos más jóvenes. Pero según mi madre, no había cambiado en absoluto su discurso ideológico ni su rigidez doctrinal. Si acaso, paradójicamente se había vuelto aún más fervoroso en sus convicciones religiosas, como si la enfermedad cardíaca fuera una prueba divina de fe que había que superar con mayor devoción y sacrificio. Yo seguía avanzando con mi propia vida independiente. Don Armando, reconociendo mi dedicación y conocimiento creciente, me había dado progresivamente más responsabilidades significativas en la librería. Ahora yo manejaba personalmente las compras de colecciones completas de libros usados de personas que se mudaban o fallecían. Y organizaba presentaciones mensuales de autores locales poblanos que atraían pequeñas pero entusiastas audiencias. Raúl se había graduado con honores de la licenciatura en filosofía y había conseguido trabajo como profesor de ética en una preparatoria privada del centro. Hablábamos seriamente de mudarnos juntos oficialmente, de conseguir un departamento pequeño pero nuestro que fuera el primer hogar que construíamos juntos. Estaba construyendo algo genuinamente real y sólido. Pero había una sombra persistente que no terminaba de dispersarse completamente, la ausencia de cualquier tipo de resolución o cierre con mi padre. Fue entonces, en ese contexto de estabilidad mezclada con sombras del pasado, que llegó la carta formal. Mi madre la trajo una tarde particularmente lluviosa de junio cuando las calles empedradas brillaban como espejos bajo el aguacero tropical. Era un sobre blanco oficial con el membrete impreso de la parroquia de San Francisco en la esquina superior izquierda. Mi nombre completo escrito con la letra impecable e inconfundible de mi padre. Llegó a la casa hace exactamente 2 días, explicó mi madre con voz tensa. No lo abrí porque está dirigido específicamente a ti. Es tuyo y solo tuyo. Mis manos temblaban visiblemente mientras rompía cuidadosamente el sobre. La carta era sorprendentemente breve, extraordinariamente formal, escrita en ese tono distante e impersonal que mi padre siempre usaba para las comunicaciones oficiales de la Iglesia dirigidas a la congregación general. Me invitaba a una reunión especial de renovación de fe de la congregación. Una celebración importante. Quería específicamente que yo estuviera presente. Es claramente una trampa, declaró Raúl con certeza absoluta cuando le mostré la carta esa misma noche. No tienes ninguna obligación de ir. Puedes simplemente ignorarla. Yo lo sabía racionalmente. Sabía con certeza que mi padre no me estaba invitando a una reconciliación privada y personal, sino a algún tipo de evento público con propósitos que solo él conocía. Sabía intuitivamente que algo se estaba cocinando cuidadosamente en su mente estratégica. Pero también sabía con igual certeza que si no iba, esa sombra indefinible me perseguiría probablemente siempre. Tengo que ir, dije finalmente con determinación. Necesito cerrar esto de alguna manera definitiva, sea cual sea el resultado. La semana previa a la reunión programada fue de ansiedad constante y paralizante que no me dejaba dormir ni comer adecuadamente. Las pesadillas que había dejado atrás regresaron con venganza, mi padre gritándome con voz que hacía temblar las paredes, la casa cerrándose físicamente sobre mí como una trampa viviente. Voces múltiples susurrando repetitivamente que yo era pecado andante, que era abominación viviente, que merecía el fuego eterno. Raúl me sostuvo durante esos días difíciles con paciencia infinita y amor incondicional. Me preparaba té de tila y manzanilla, me leía en voz alta pasajes de libros que sabía que me calmaban. Se quedaba despierto conmigo cuando a las 3 de la madrugada me encontraban sentado en la cama mirando el techo con ojos abiertos incapaces de cerrarse. Sea lo que sea que pase en esa reunión, me repetía con firmeza, recuerda claramente quién eres ahora. Recuerda todo lo que has construido por ti mismo.
Él no puede quitarte eso. Nadie puede. Pero yo no estaba tan seguro de esa afirmación. La voz autoritaria de mi padre aún ejercía un poder inexplicable sobre mí, un poder que venía de años y años de condicionamiento profundo. De creer sinceramente que él hablaba con autoridad directamente en nombre de Dios Todopoderoso. También comencé a hacer algo más durante esas semanas de preparación mental. Durante muchos meses había guardado cuidadosamente una caja vieja de zapatos en el fondo más oscuro de mi pequeño armario. Dentro estaban documentos diversos, cartas amarillentas, recortes de periódico que había ido recopilando casi sin darme cuenta durante años, sin saber realmente por qué los guardaba. Cosas que había encontrado por accidente cuando todavía vivía en casa, papeles que mi padre guardaba descuidadamente en su estudio privado y que yo había visto en momentos de curiosidad adolescente. Cosas que individualmente no tenían mucho sentido pero que empecé a conectar formando un patrón revelador. Mi padre, antes de convertirse en el pilar moral intocable de nuestra comunidad poblana, había tenido una vida completamente distinta que nunca mencionaba. Había estudiado efectivamente en el Seminario Interdiocesano de Querétaro, sí, pero nunca completó sus estudios sacerdotales como siempre había implicado vagamente. Había sido expulsado de manera vergonzosa por una relación claramente inapropiada con una mujer casada que pertenecía a la parroquia donde él hacía sus prácticas pastorales como seminarista. La mujer había quedado embarazada de él. Mi padre había huido cobardemente de Querétaro, cambiando de ciudad para escapar del escándalo creciente, reinventándose completamente en Puebla años después como laico devoto sin pasado cuestionable. Construyendo lenta y meticulosamente su reputación de hombre moral hasta convertirse en diácono respetado. La prueba documental estaba principalmente en cartas desesperadas que la mujer le había escrito durante y después del embarazo. Cartas que mi padre inexplicablemente había guardado durante décadas por alguna razón que solo él conocía, quizás como penitencia privada o quizás simplemente por descuido. Estaban también en un acta oficial del seminario que yo había conseguido años atrás pidiendo directamente una copia de sus registros académicos cuando tenía 17 años y consideraba brevemente seguir sus pasos hacia el sacerdocio. Estaban en un recorte de periódico viejo de Querétaro donde la mujer había dado una entrevista pública sobre la crianza difícil de su hijo nacido fuera del matrimonio. Y aunque prudentemente no mencionaba el nombre específico de mi padre, las fechas coincidían perfectamente con el periodo de su expulsión y las descripciones del padre ausente coincidían inquietantemente con aspectos físicos y biográficos de mi padre. Durante varias semanas antes de la reunión, organicé meticulosamente todo en esa carpeta manila vieja. No sabía con certeza si alguna vez la usaría efectivamente. Pero mientras más cerca estaba la fecha señalada de la reunión, más claramente se revelaba que quizás ese momento finalmente había llegado. No era simple venganza lo que buscaba con esto. Era justicia poética. Era quitarle finalmente el poder de seguir usando a Dios como arma retórica contra otros cuando él mismo vivía parado sobre mentiras cuidadosamente construidas. El día de la reunión amaneció con cielo completamente despejado y ese calor húmedo característico del verano poblano que hace que el aire se sienta denso y difícil de respirar. Me vestí con cuidado particular. Pantalón de mezclilla oscuro sin rasgaduras, camisa blanca simple pero limpia y planchada, zapatos de piel negros lustrados. Quería verme respetable y adulto pero no sumiso ni arrepentido. Raúl insistió firmemente en acompañarme hasta la mismísima puerta de la iglesia, aunque no entraría al salón parroquial conmigo. Estaré esperándote en el café de enfrente, prometió abrazándome fuerte. Si me necesitas por cualquier razón, solo sal y ahí estaré. La carpeta manila con toda la documentación incriminatoria pesaba en mi bolso de lona como si contuviera plomo líquido en lugar de papel. Llegué a la parroquia media hora completa antes de que comenzara oficialmente la reunión programada. El atrio colonial estaba todavía vacío, solo algunas palomas grises picoteando entre las losas históricas de cantera. Recordé vívidamente todas las veces que había jugado exactamente ahí de niño pequeño, todas las procesiones solemnes, todas las primeras comuniones alegres a las que había asistido vestido de blanco. Me senté en silencio en una banca de piedra bajo un árbol antiguo de jacaranda cubierto de flores moradas, viendo las flores caer lentamente como lluvia de pétalos.
Y esperé mientras intentaba controlar mi respiración acelerada. La gente comenzó a llegar gradualmente en grupos pequeños. Reconocí inmediatamente muchos rostros familiares de mi infancia, la señora Méndez que dirigía el coro parroquial con mano firme, don Raúl el sacristán anciano de manos temblorosas. Las catequistas de siempre con sus blusas floreadas y cruces colgando del cuello, jóvenes de la pastoral juvenil que ahora eran adultos, familias enteras con niños pequeños bien vestidos. Algunos me saludaron con sorpresa genuina en sus voces, otros desviaron la mirada incómodos al reconocerme. Entré al salón parroquial cuando ya estaba casi completamente lleno de gente. Busqué estratégicamente un lugar en las últimas bancas del fondo, tratando inútilmente de hacerme pequeño e invisible, pero el murmullo colectivo de reconocimiento y sorpresa me siguió como ola inevitable. Mi padre estaba al frente del salón, hablando animadamente con otros miembros de la directiva parroquial. No me había visto todavía. O si lo había hecho, no daba señales externas de haberme reconocido. Las luces se apagaron parcialmente, señal de que estábamos por comenzar oficialmente. Mi padre se dirigió con pasos medidos al podio improvisado. Llevaba puesto su traje gris oscuro más formal, su cruz de plata brillando intensamente bajo la luz directa de los reflectores instalados. Se veía notablemente más mayor de lo que recordaba, con significativamente más canas en las sienes, líneas más profundas alrededor de la boca y los ojos. Pero su postura corporal era exactamente la misma de siempre, erguida, segura, proyectando autoridad intocable. Comenzó con una oración tradicional larga. Todos los presentes inclinaron la cabeza respetuosamente en actitud de recogimiento espiritual. Yo deliberadamente mantuve los ojos completamente abiertos, observándolo fijamente. Luego empezó su discurso preparado. Habló inicialmente de fe inquebrantable, de compromiso con los valores cristianos, de la importancia vital de mantener la moral tradicional en estos tiempos difíciles de relativismo moderno. Su voz era firme y modulada, perfectamente practicada durante años de sermones. La gente asentía con cabezas, algunos murmuraban amén en voz baja. Yo sentía el corazón latiendo progresivamente más rápido con cada minuto que pasaba. Y entonces, exactamente como lo había temido en mis peores pesadillas, el discurso tomó un giro dramático hacia territorio personal. Hoy quiero hablar de algo profundamente doloroso, dijo mi padre, y su voz adoptó ese tono grave y solemne que siempre usaba para los asuntos más serios. Quiero hablar sinceramente de cuando el pecado mortal entra traicioneramente en nuestras propias familias. De cuando nuestros propios hijos se apartan voluntariamente del camino recto de Dios que les fue enseñado con amor sacrificado. El murmullo colectivo en el salón creció inmediatamente. Todas las cabezas comenzaron a girar casi sincrónicamente, buscándome entre las sombras del fondo. Mi padre continuó despiadadamente, sin mencionar explícitamente mi nombre pero siendo absolutamente transparente sobre quién era el sujeto de su parábola moral. Habló extensamente de desobediencia flagrante a la autoridad paterna. De rechazo inexplicable a la vocación sagrada que Dios había puesto claramente en un corazón. De elecciones pecaminosas que conducían inevitablemente a la perdición eterna. Cada palabra meticulosamente elegida era un cuchillo que se clavaba lentamente en mi reputación pública. Usó fragmentos distorsionados de mi vida como ejemplos edificantes de lo que los jóvenes cristianos no debían ser jamás. A veces, añadió finalmente con voz que temblaba con emoción contenida, incluso la sangre compartida debe ser rechazada dolorosamente para salvar el alma inmortal. A veces el amor verdaderamente cristiano es el que corta la carne enferma antes de que infecte y destruya todo el cuerpo sano de la familia y la comunidad. Las palabras resonaron en el silencio absoluto del salón. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí con renovada intensidad, algunas con lástima genuina, otras con juicio severo, la mayoría con esa mezcla terrible de ambas. Vi rostros que había conocido desde niño mirándome ahora como si fuera un extraño peligroso, una advertencia viviente de los peligros de la modernidad secular. En ese momento preciso, algo fundamental se cristalizó dentro de mí con claridad absoluta. No era exactamente rabia aunque contenía elementos de rabia. No era exactamente liberación aunque contenía semillas de liberación. Era más bien una determinación fría y calculada, una certeza completa de que este ciclo de humillación debía terminar definitivamente.
Me puse de pie lentamente, el sonido del crujido de madera de la banca amplificado en el silencio expectante. Todas las cabezas se volvieron hacia mí nuevamente. Avancé por el pasillo central con pasos absolutamente firmes, sintiendo cada mirada como un peso físico pero rechazándolas todas. Mi padre me vio aproximarme y algo cruzó rápidamente por sus ojos, algo que podría haber sido triunfo anticipado o podría haber sido el primer destello de alarma genuina. Si vamos a hablar públicamente de verdad, dije cuando llegué al frente y mi voz llenó el salón parroquial con autoridad que no sabía que poseía, entonces hablemos de toda la verdad completa. No solo de los fragmentos cuidadosamente seleccionados que convienen a tu narrativa moralista. Saqué la carpeta manila del bolso. La sostuve en alto para que todos pudieran verla. Esta carpeta contiene documentos. Cartas. Registros oficiales. Testimonios. La prueba irrefutable de que la autoridad moral de este hombre, señalé directamente a mi padre, está construida completamente sobre mentiras y hipocresía. El murmullo creció instantáneamente hasta convertirse en un rumor fuerte. Mi padre palideció dramáticamente, el color drenándose de su rostro como agua que se va por un desagüe. Intentó interrumpirme levantando la mano con ese gesto autoritario que siempre había funcionado para silenciarme. Siéntate inmediatamente, ordenó con voz que intentaba sonar firme pero que traicionaba pánico creciente. Pero ya era demasiado tarde para detenerme. El río había roto el dique y nada podía contenerlo. Abrí la carpeta con manos sorprendentemente firmes y comencé a leer en voz alta y clara. Leí fragmentos seleccionados de las cartas desesperadas que la mujer de Querétaro le había escrito hace más de 25 años, cartas llenas de súplicas y reproches sobre el embarazo abandonado. Mostré a la congregación el acta oficial del seminario donde constaba su expulsión por conducta moral grave, un documento con sellos eclesiásticos auténticos y firmas verificables que no podían ser refutadas ni negadas. Expliqué con detalle cómo había huido cobardemente de Querétaro para escapar del escándalo, cómo había reinventado completamente su identidad en Puebla, cómo había construido metódicamente su reputación de rectitud moral sobre el silencio sepulcral de quienes lo habían conocido en su vida anterior. Este hombre, continué con voz que se mantenía extrañamente calmada, que ahora me condena públicamente por ser quien soy, que usa el nombre de Dios para humillar a su propio hijo, tiene un hijo más que nunca reconoció, que abandonó en la pobreza, que negó completamente para proteger su imagen pública. El salón parroquial había estallado en un caos de voces sobrepuestas. Algunas personas se pusieron de pie demandando ver los documentos. Otras defendían automáticamente a mi padre. Otras simplemente miraban con shock absoluto. Mi padre intentaba hablar pero sus palabras se ahogaban en el tumulto. La fe rígida e inflexible que él había usado durante años como arma para humillar y controlar se volvió frágil como papel en sus manos temblorosas. Frente a toda la congregación que lo había elevado como modelo ejemplar de virtud cristiana, su discurso perfecto se derrumbó completamente como estructura de naipes bajo viento huracanado. Vi cómo su rostro pasaba del blanco ceniciento al rojo encendido de la vergüenza y la ira, luego de vuelta al blanco de la derrota total. Vi cómo sus labios se movían buscando desesperadamente palabras que no llegaban. Vi cómo sus manos apretaban la Biblia gastada con fuerza que hacía blanquear los nudillos, como si ese libro pudiera extraer alguna salvación milagrosa de último segundo. Pero no había salvación posible. No para él. No esa tarde de junio. No después de décadas de hipocresía tan perfectamente ejecutada que probablemente había terminado creyendo en su propia ficción elaborada. Me di la vuelta con calma absoluta sin esperar ninguna respuesta de su parte, sin buscar venganza personal en sus ojos que ahora me miraban con mezcla indescifrable de odio, traición y quizás algo que se parecía al reconocimiento doloroso. No necesitaba su disculpa tardía ni su perdón imposible porque ambas cosas habrían llegado demasiado tarde para cambiar el daño ya hecho. Caminé hacia la salida del salón parroquial con la cabeza completamente en alto, sintiendo como cada paso medido me alejaba no solo físicamente de ese lugar sino emocionalmente de todo un pasado de sometimiento y autodesprecio impuesto. Sentí claramente que el peso invisible pero aplastante que había cargado sobre mis hombros durante 18 años no era mío originalmente. Que nunca había sido mío realmente.
Que había sido una carga impuesta arbitrariamente por alguien que usaba a Dios como excusa conveniente para su propia necesidad patológica de control absoluto y poder incuestionable sobre otros. Salí de esa parroquia colonial bajo el cielo anaranjado y púrpura del atardecer poblano, dejando definitivamente atrás no a un padre en el sentido verdadero y amoroso de la palabra, sino al tirano religioso que había ocupado falsamente ese rol sagrado, al verdugo emocional sistemático que se había escondido cobardemente detrás de versículos bíblicos para justificar su crueldad calculada. Raúl me esperaba exactamente donde había prometido, sentado en una mesa del café con vista directa a la iglesia. Se puso de pie inmediatamente al verme salir. Me abrazó sin decir absolutamente nada durante un largo rato, sosteniéndome mientras lágrimas que no eran de tristeza sino de liberación profunda caían silenciosamente por mis mejillas. ¿Estás bien?, preguntó finalmente cuando nos separamos. Sí, respondí con certeza absoluta. Por primera vez en toda mi vida, creo que realmente estoy bien. Esa tarde, mientras caminábamos sin rumbo fijo por las calles empedradas de Puebla sintiendo la brisa tibia de junio acariciar nuestros rostros, sentí algo que nunca había experimentado antes con tanta claridad cristalina. La certeza profunda de que Dios, si existía en alguna forma comprensible para la limitada mente humana, no estaba del lado de mi padre con toda su doctrina rígida y su moralismo cruel. Estaba del mío. Siempre había estado ahí. Solo que yo había tardado demasiados años dolorosos en darme cuenta, en aceptarlo, en permitirme creerlo. Los días que siguieron a la confrontación pública fueron extrañamente tranquilos, como el silencio que sigue a una tormenta devastadora. Mi madre me visitó en la librería exactamente una semana después del incidente. Se veía exhausta, con ojeras profundas y el rostro marcado por el estrés. Se sentó en silencio durante varios minutos sin saber cómo comenzar. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «Tu padre está destrozado. Ha renunciado a su puesto de diácono. Apenas sale de su cuarto». Yo sentí una punzada de algo, no exactamente remordimiento pero tampoco satisfacción. «Lo siento, mamá», dije sinceramente. Nunca quise humillarlo públicamente. Solo quería que dejara de usar su autoridad moral falsa para lastimar a otros. Ella asintió lentamente, secándose lágrimas que caían sin control. «Lo sé, hijo. En el fondo, siempre lo supe. Pero era más fácil no ver, no cuestionar». Me tomó la mano sobre el mostrador de la librería. «¿Puedes algún día perdonarlo?». La pregunta flotó en el aire cargado de historia. «No lo sé todavía», admití honestamente. «Quizás algún día. Pero primero necesito terminar de sanar yo mismo. Necesito terminar de construir quien realmente soy sin su sombra sobre mí». Los meses se convirtieron en un año. La librería prosperó bajo mi gestión creciente. Raúl y yo finalmente nos mudamos juntos a un pequeño departamento en el barrio de La Paz, con ventanas grandes que dejaban entrar luz dorada por las mañanas y una pequeña terraza donde cultivamos plantas aromáticas. Construimos una vida juntos, simple pero profundamente nuestra. Mi madre continuó visitándome, ahora con más frecuencia y sin tanto secreto. Me contó que mi padre había comenzado terapia, algo impensable años atrás. Que estaba enfrentando finalmente sus propios demonios después de décadas de negarlos. No sé si algún día habrá reconciliación entre nosotros. No sé si la necesito. Lo que sí sé es que esa tarde en el salón parroquial, cuando expuse su hipocresía frente a todos, no solo lo liberé a él de su prisión de mentiras, me liberé a mí mismo. Recuperé mi voz. Recuperé mi verdad. Recuperé mi vida. Hoy, varios años después de ese momento definitorio, puedo mirar atrás sin el peso del resentimiento que consume. Entiendo que mi padre fue producto de su propia educación rígida, de sus propios miedos, de su incapacidad de enfrentar sus errores pasados. Entiendo que lastimaba desde su propio dolor no resuelto. Eso no justifica lo que hizo, pero me ayuda a entender. Y ese entendimiento, lentamente, se está convirtiendo en algo que se parece al perdón. No el perdón que olvida. El perdón que recuerda pero elige seguir adelante sin el peso de la amargura.
Cada mañana despierto en el departamento que comparto con Raúl, escucho los sonidos de Puebla despertando, huelo el café que él prepara en la cocina y siento gratitud profunda. Gratitud por haber encontrado el coraje de enfrentarme a mi padre. Gratitud por haber sobrevivido esos años oscuros de autodesprecio. Gratitud por haber encontrado amor verdadero que no exige que sea alguien más. Gratitud simplemente por estar vivo y ser yo mismo. La historia no terminó con venganza perfecta ni con justicia divina cayendo como rayo. Terminó con algo más valioso, con libertad. Con la comprensión de que Dios, si existe, no habita en los discursos moralizantes ni en la autoridad que humilla. Habita en el amor que acepta, en la compasión que abraza la complejidad humana, en el perdón que sana en lugar de condenar. Esa tarde, cuando salí del salón parroquial con la carpeta Manila bajo el brazo y el peso finalmente aligerado, no gané una batalla contra mi padre. Gané algo infinitamente más importante, me gané a mí mismo. Y eso, descubrí, era lo único que realmente necesitaba. Hoy trabajo en la librería que don Armando me heredó cuando decidió retirarse hace 2 años. El Buscador de Luz sigue siendo un refugio para personas que buscan respuestas en las páginas de libros viejos. Raúl enseña filosofía en la universidad, inspirando a jóvenes a cuestionar, a pensar, a vivir con autenticidad. Ocasionalmente veo a mi padre de lejos en el mercado o en alguna calle del centro. Nos saludamos con un movimiento de cabeza. Aún no hablamos. Quizás algún día lo haremos. O quizás no. Y he aprendido que eso también está bien. No todas las historias necesitan un final de reconciliación perfecta envuelta en moño dorado. Algunas historias terminan con aceptación tranquila de que las personas hacen lo mejor que pueden con las herramientas emocionales que tienen. Y a veces, el mayor acto de amor propio es establecer límites firmes y mantenerlos. Si hay algo que quisiera que esta historia transmitiera a quien la escuche es esto: la verdad, por dolorosa que sea de pronunciar, siempre libera más de lo que condena. La autenticidad, por aterradora que parezca cuando la abrazamos, siempre sana más de lo que lastima. Y el coraje de enfrentar a quienes nos han lastimado, no desde el odio sino desde la verdad, no es venganza. Es dignidad reclamada. Es vida recuperada. Es amor propio restaurado. Esa tarde de junio en Puebla, bajo el cielo anaranjado, no destruí a mi padre. Le mostré un espejo. Y en ese proceso de mostrarle su reflejo verdadero, finalmente pude verme a mí mismo con claridad. No como el pecado que él había declarado que era. No como la vergüenza que me había enseñado a sentir. Sino como un ser humano completo, complejo, merecedor de amor y respeto. Incluyendo el amor y respeto propio que durante tanto tiempo me había negado que sintiera. Y si Dios existe, si está en algún lugar observando, creo firmemente que sonríe no cuando obedecemos ciegamente doctrinas que nos destruyen, sino cuando finalmente encontramos el coraje de vivir en nuestra verdad más auténtica. Porque eso, y no la sumisión temerosa, es el verdadero acto de fe. Si esta historia resonó en tu corazón, si encontraste en estas palabras algo de tu propia historia o la historia de alguien que conoces, te invitamos a suscribirte al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas reales, historias de dolor que se transforma en fortaleza, de miedo que se convierte en coraje, de verdades dolorosas que finalmente liberan. Publicamos videos nuevos todos los días porque creemos que hay poder en compartir nuestras historias, en saber que no estamos solos en nuestras luchas. En entender que la redención es posible incluso después de los momentos más oscuros. Suscríbete y únete a esta comunidad de almas valientes que eligen la verdad sobre la mentira cómoda, la autenticidad sobre la aprobación ajena, la liberación sobre la prisión dorada. Nos vemos mañana con una nueva historia que quizás también toque tu corazón de formas inesperadas.